Hola a todos y bienvenidos a este coloquio debate acerca de los delitos económicos y su influencia en los concursos de acreedores y en Colombia, en España y en Colombia. Este coloquio está organizado por el diario Estrella Digital y en colaboración con una serie de patrocinadores que pueden encontrar ustedes en nuestra web. Contamos para este coloquio con la asistencia de ponentes muy relevantes que pasamos a presentar. Contamos con el excelentísimo señor don Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Muchas gracias por su asistencia. El excelentísimo señor Eduardo Urbano, magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid. Muchas gracias. Con el ilustrísimo señor don Andrés Sánchez Magro, magistrado juez del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid. Muchas gracias por su asistencia. Con el ilustrísimo señor don Fernando Morey Muñoz, comisario principal jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial. Muchas gracias. También contamos con el señor don Carlos Cariñanos Antón, teniente coronel de la Unidad de Investigación de la Guardia Civil, adscrito al SEBLAC. Muchas gracias. Y con la señora doña Beatriz Bernet Perna, comandante jefe del Grupo de Análisis Criminal de Delitos Económicos de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil. Muchas gracias. Contamos también con la asistencia del compañero Jorge Fernández de Araoz García Lubén, que es economista y abogado. Nos conocemos ya hace mucho tiempo y muchas gracias por acompañarnos. Bien, presenta el acto y ya me disculpo a la profesora Concepción Rayón, profesora de Derecho Procesal, que va a intentar ayudar a todos a hablar sobre este tema tan apasionante. Teníamos prevista la asistencia del ministro de Justicia de Colombia, el señor Wilson Ruiz Orejuela, pero debido a problemas de última hora pues no nos va a poder acompañar. Así es que vamos a centrar el debate en España, no nos vamos a referir a Colombia y nos vamos a centrar en el debate los delitos económicos y su influencia en los concursos de acreedores en España y en Colombia. Este coloquio va a ser grabado y posteriormente se va a emitir en el diario Estrella Digital. Bien, desde hace muchas décadas el contexto que vive el derecho penal en general y el económico en particular es de expansión y creciente complejidad. No es un fenómeno exclusivamente español, sino que también se observa en los países de nuestro entorno cultural. En esta línea, el legislador ha optado por incrementar las penas y crear nuevas formas delictivas. Y no solo eso, sino también ha creado un nuevo sujeto de derecho penal, que es la persona jurídica. Vamos a centrar el debate en torno a tres ejes. El primero sería el de los delitos económicos, donde vamos a tratar efectivamente pues todos los aspectos en cuanto a su investigación y posterior enjuiciamiento. En segundo lugar, el segundo eje va a ser los concursos de acreedores relacionados con las insolvencias punibles y las crisis empresariales. Y en tercer lugar, como estamos en un medio de comunicación, vamos a tratar el tema de los juicios paralelos y las noticias falsas y su relevancia y su implicación, sus consecuencias en el ámbito que estamos tratando. Bien, para comenzar vamos a plantear, como decimos, temas, preguntas, aspectos abiertos para que puedan intervenir todos los asistentes por el orden que lo consideren conveniente. No vamos a hacer preguntas específicas, sino que va a ser algo abierto y un coloquio entre todos. Nos gustaría comenzar, eso sí, para centrar el tema y a forma más que nada de introducción, viendo la relación entre los delitos económicos y los concursos de acreedores. Si quiere comentarnos algo y alguna experiencia relevante, pues estupendo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y efectivamente, lo que en principio parece que no debe tener conexión la legislación, la jurisdicción mercantil con la jurisdicción penal, realmente normalmente no es así, pero sí que hay casos en que vemos una evidente conexión. Y como investigador, jefe de investigadores, pues sí que hemos tenido varias experiencias significativas en este contexto. La conexión derecho penal, derecho mercantil, pues también ocurre en otras especialidades como puede ser fraude fiscal. Blanqueo de capitales está íntimamente ligado al fraude fiscal. ¿Y en dónde encontramos esta conexión con la jurisdicción mercantil? Pues en un concepto que sería base, que sería la descapitalización. Es decir, las empresas acuden al concurso mercantil cuando no tienen suficientes recursos financieros con los que afrontar el futuro.
Pero esto muchas veces es buscado de propósito. Es buscado de propósito por organizaciones, grupos criminales o empresarios sin escrúpulos que descapitalizan una empresa para evitar enfrentarse a una jurisdicción penal, como puede ser por la frustración en la ejecución, pues lo desvirtúan todo para ir finalmente a un concurso de acreedores en la jurisdicción mercantil. Con lo cual la penalidad y las consecuencias y la responsabilidad que deben afrontar pues se reduce significativamente. Entonces nuestro objetivo en estas investigaciones es, aparte de conseguir que asuman su responsabilidad penal estas personas, estas físicas y jurídicas, pues es conseguir a través de los responsables magistrados y jueces pues refrontarlas, evitar conflictos sociales, que esta gente, los trabajadores vayan a la calle, evitar que haya empresas de proveedoras que también les afecten significativamente toda esta quiebra, y esto es un poco nuestra labor y nuestro objetivo. Entonces luego ya un poco la operativa de investigadora, pues luego si queréis podemos hablar un poco más de ello. Perfecto, muchas gracias. Yo por alusiones. Muy bien, perfecto, cuando quieras. Yo no sé, porque es que llevo concurso directa. Pues, yo un poco partiendo de una cuestión conceptual que tiene que ver con el título, y que ya en el título está todo lo que podemos decir, o sea, todas la grandeza y las servidumbres del título es la relación entre el derecho penal económico y el concurso de acreedores. Pues es toda la relación y ninguna relación. ¿Y por qué digo esto? Y lo acaba de explicar perfectamente Fernando, porque es que son dos órdenes, son dos mundos estancos, son dos compartidos estancos, porque además así lo ha querido la ley. La ley concursal dice que, oiga, el procedimiento penal por un lado y el procedimiento concursal por otro, porque responden a finales diferentes. Yo no sé si es correcto eso, yo digo también como cuestión para que podamos debatir, pero lo que el legislador ha dicho, oiga, y hay tantos casos, fueron filatélico, la Audiencia Nacional y el juzgado mercantil, en ese caso el 7 y el Marsá, todos, mil. Y claro, estamos ante un procedimiento penal de reclamación colectiva, de ejecución colectiva, que es el concurso de acreedores, un procedimiento civil, perdón, un procedimiento puramente civil, donde hay intereses en principio privados, públicos, con el tema de la calificación, que es un poco la sanción pública de la calificación de la mesa, y un procedimiento de naturaleza pública de persecución del delito. Yo creo que hay, ante esta situación que quiere la ley y ante esta respuesta procesal, puramente procesal, ante el problema, una falta de coordinación, que a lo mejor en no sé qué estado o en qué desarrollo normativo, en qué desarrollo de qué tipo tendría que llegarse a la coordinación. Intentar, Audiencia Nacional que investiga, y llegan allí y nombran una administración judicial, porque lo prevé la ley de procedimiento criminal. Y nosotros tenemos una administración concursal, y cada uno son dos mundos diferentes. La administración judicial empieza a trabajar, la administración concursal empieza a trabajar sin coordinación de ningún tipo. Eso no es sensato. No es sensato. Igual que no es sensato que nosotros, desde el punto de vista de los concursos de acreedores, que detectamos muchas cosas, a veces no levantamos la mano, primero porque bastante lío tenemos, y porque no tenemos un canal institucional. Deducir un testimonio a la Fiscalía, tenemos que tener muy claro la cuestión para decir un testimonio a la Fiscalía, para la Fiscalía, en su caso, instigue, incoe, lo que sea, ¿no? Entonces, el mundo de la insolvencia punible, que a veces está muy relacionado con el derecho penal y con ese modus operandi del que dice Fernando, se encuentran con que procesalmente vivimos mundos exentos, no diría estancos, exentos, que el intentar la Audiencia Nacional y el juzgado mercantil no tenga una coordinación no tiene sentido. En la prevención de este tipo de problemática es una de las cosas que yo tengo muy presente. Sí. Si hubiera una especie de coordinación, de plataforma, de algo de enlace. Sí, claro. Incluso para coordinar a las propias fuerzas de seguridad del Estado, para la investigación. Exactamente. Pero como nosotros tenemos un canal institucional para hacerlo, salvo por la Fiscalía, pues
¿de dónde vienen las denuncias? Normalmente de los propios acreedores, sí, claro, que a través de pues, una auditoría o de contratación incluso de detectives, porque sospechan que hay de un fraude, sí, o los propios trabajadores, como en el caso de Alcoa, pues hacen la denuncia y ahí nos viene a nosotros. Esta misma mañana, como anécdota, he recibido un anónimo en la mesa de despacho de otro concurso, ya no voy a decir porque eso está a su judice, un gordo también, que también esté vosotros mirando, donde me cuentan, hay un memorándum de cosas de que los administradores han hecho ahora otra empresa pantalla para llevarse los activos de lo que están ahora mismo en un macro concurso de acreedores. Pero una denuncia ahí, una locura, una denuncia anónima, ¿qué hago yo con la denuncia? Cientos de complicado. Sí, yo tengo un poquita experiencia porque, claro, de nuevo, algunos llevan las cosas ya tremendamente cocinadas, ya muy investigadas, muy tal, con una sentencia, ahora ya con una sentencia también de apelación y por tanto pierdes el día a día. Pero es una reflexión que tampoco hay que zanjar esto. Hombre, yo creo que la experiencia que teníamos antes del año Código 95, en que la jurisdicción penal dependía de la civil, que entonces no existía la especializada, civil especializada, no era buena, o sea, porque claro, el delito, la investigación del delito no empezaba hasta que había acabado la pieza de calificación que se conocía, y por tanto las sentencias de condena por quiebra, no por el nacimiento de bienes, que no tenía ese sistema, llegaban muy tarde, llegaban tardísimo. Y yo creo que ahora me hago eco de esto, que lo desconozco y me imagino que debe ser cierto, que debe haber una cierta coordinación, pero también me parece que tampoco se puede tener que las técnicas de valoración tal, son muy distintos en penal y en mercantil, en civil. Y creo que relacionar demasiado pues puede llevar a decisión. Me parece que uno de los grandes problemas del derecho penal económico hoy día es que las investigaciones, no las policiales, que son tremendamente eficaces y tal, pero me parece que la investigación judicial tiende a lentecerse de una forma desesperante, muy desesperante. Los delitos fiscales, los delitos de desobediencia, las grandes estafas, los grandes tal, las sentencias llegan radicalmente tarde y creo que el legislador desenfoca mucho los temas cuando ante escándalos de corrupción, escándalos económicos, pues esas crisis empresariales, pues la reacción casi se limita a coger el Código Penal y subir las penas. Y no es un problema de penas. Me parece que el principal combate contra este tipo de delincuencia, decía un autor americano, y perdón que esta referencia, que las penas es un tema muy antiguo, que el carácter disuasorio de una pena depende de tres factores: la cantidad de pena, 10 años disuaden más que 2 años de cárcel, de la prontitud con que se pone la pena, una pena, y demostraba que una pena de 2 años que se impone al año del delito disuade mucho más que una pena de 10 años que se impone 9 o 10 años después, y de la inevitabilidad de la pena. Una pena de 15 años, que se sabe que en el 80% de los casos se puede eludir, disuade muchísimo menos que una pena de 1 año que se ve como inminente. Y creo que aquí el problema y no es de subir penas, que es lo que ha hecho el legislador en los últimos años, es de conseguir que las penas lleguen antes. Y no sé si en eso tiene algo que ver esa dicotomía entre lo mercantil y lo penal, es decir, bueno, mire, mercantil vamos a ir rápido, vamos a tal, pero vamos a no estar con esos condicionantes. El legislador ha roto ya todo tipo de prejudicialidad y el mercantil avanzáis sin necesidad de estar a expensas de los jueces penales, afortunadamente, porque si no ese lastre se extendería también al mundo empresarial, que necesita sobre todo rapidez, agilidad, seguridad, que las cosas. O sea que por tanto creo que coordinación seguramente que hace falta, pero no volvamos a un régimen en que el mercantil pudiese quedar lastrado por ese carácter de elefante que tiene la justicia penal, sin perjuicio de que haya que también decirle al elefante, darle algún tipo de dieta o de algo para que pueda avanzar un poquito más rápido, porque ahora mismo es un poquito desesperante cuando llega la respuesta penal en estos delitos. Yo también sobre el debate que ya se ha creado, muy interesante. Yo creo que el derecho mercantil y el derecho penal son dos mundos distintos, son autónomos, de su propia legislación, sus propios ritmos, etcétera. Pero el derecho penal económico está castigando las conductas más graves de la sociedad en esta materia.
el legislador, hoy día yo creo que la gran doctrina que lo define es Roxin, que es uno de los pensadores penalistas más conocidos, dice que el delito es lo que la política criminal del momento decide que es. Es decir, lo que el legislador decide que es delito, es delito. En las enfermedades punibles hay 3 delitos, 259, 260 y 261, lo demás no es delito. Y el legislador ha querido, yo creo que la sociedad agradece, que sean los jueces los que controlen los procesos de quiebra de concurso, que son muy delicados, por todos los daños que causan. Son dos mundos distintos. El mundo penal no está vinculado al mundo mercantil, ni viceversa. Tiene razón Antonio del Moral, se tarda muchísimo, pero por una sencilla razón, porque cada justicia, como otros muchos organismos y sectores de la administración, no son los medios. Tenemos varios millones de asuntos cada año, donde además hay partes enfrentadas, porque si no, no habría proceso. Por tanto, no es nada cómodo, ni nadie colabora, ¿no? Y aunque realmente nos nutrimos fundamentalmente de los atestados, de los informes de la policía, de la Guardia Civil, de las unidades especializadas, nos tarda mucho en llegar a depurar todo eso. Los abogados ejercen el derecho a la tutela judicial efectiva, como no puede ser menos, y defienden a sus clientes, donde se juegan cosas muy serias. Se juega la privación de libertad, la inhabilitación, multas brutales, que es un tema que creo que se va a hablar reputacional, muy interesante, porque luego a veces todo esto queda en nada, a veces quedan las soluciones por problemas de prueba o porque los abogados muy hábilmente han planteado temas de prescripción, etcétera, etcétera. Entonces se tarda demasiado. Yo siempre digo lo mismo, es que hay que poner más medios. Es que esto sí que es urgente, es que esto sí que es importante. Otras cosas también. Aquí tenemos una desproporción entre jueces y asuntos muy llamativo. Se tarda mucho. En un libro que he publicado recientemente, que creo que está ahí, ¿no? Lo tenemos aquí, sí. Podemos hablar de su libro. Bueno, Derecho Penal Económico, 101 casos resueltos por el Tribunal Supremo. Una de las muchas pautas que se repiten ahí es lo que se tarda en resolver los asuntos. La mayoría de los asuntos se les aplica la dilación la atenuante de dilaciones indebidas. Por lo tanto, hay una respuesta muy poco satisfactoria. Un señor que cometió un delito económico, muchas veces con muchísimo daño en lo cuantitativo y en lo que directamente supone, pues acaba con una pena muy reducida, pues porque primero da no sé qué, al cabo de 10 o 12 años, mandar a una persona a la cárcel. Que eso no es justo, eso no me parece racional. Y segundo, como la ley lo dice, pues entonces se bajan las penas, es lo que yo llamo la justicia de rebajas, que no me parece que sea una justicia justa. Y eso tiene que ver, y lo apunto en este momento ya, con la falta de medios que tiene la justicia. Esa falta de medios la sufrimos todos. Sí. Estas investigaciones del delito económico son terriblemente costosas en cuanto a la formación, que luego vais a hablar de ello, ¿no? Y dilatadas en el tiempo también. Y dilatadas en el tiempo, porque todas las gestiones investigadoras son complicadas. Sí. Y ya no digamos si tienes que acudir a comisiones rogatorias en el exterior, etcétera. Son terriblemente complicadas. Y yo creo que la clave de la lucha contra la delincuencia económica es esa comunidad investigadora, que no solamente somos Policía y Guardia Civil, es la UNIF, la Agencia Tributaria, es el CRAP de registradores, la OCP de notariado, es un montón de instituciones, el IGAI, un montón de instituciones que podemos trabajar juntos para luego presentar a la autoridad judicial un buen trabajo. El SEPLAC es fundamental. Es que, hablando de eso, es que claro, yo me encuentro a 2 años o 3 años de lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Estamos hablando de juicios, estamos hablando de sanciones. Yo me encuentro a 3 años antes, que es Comunidad de Inteligencia Financiera, en la que recibimos y analizamos información de múltiples sujetos obligados, que lo que nos van a dar, porque al final nuestra función es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, empresarial o profesional para el blanqueo de capitales. Recibimos una serie de informaciones que pueden ser, en el último año hemos recibido unas 14.000, de ahí hay que clasificar y ver la calidad de esas valoraciones y de esos informes. Nosotros poder analizar esa información dependiendo del sujeto obligado que informa. Ahora mismo más o menos hay como unos 32 tipos diferentes de sujetos obligados, entre entidades financieras, entidades no financieras. Ahora se han añadido, en la última modificación, se han añadido nuevos sujetos obligados, que entramos en el registro de proveedores de moneda virtual,
que va a ser otro caos, porque ahora mismo está la falta de regulación y la falta de ese tipo de informaciones, pues ahora se ha intentado evitar y va a ser un nuevo sujeto obligado. Nosotros con esos informes intentamos, lo que se hace es hacer inteligencia de una información que nos da un sujeto obligado, de una comunicación por indicios en lo que ellos analizan unas transacciones que puedan ser sospechosas por su cantidad, por su movimiento, por qué personas las realizan. Nosotros realizamos unos informes de inteligencia y intentamos que sean lo más útil a quienes, pues a los primeros que pueden ser nuestros clientes, que decimos, ¿no?, que son los investigadores. Pero nosotros estamos en el plano preventivo, en el plano primero de todo. Luego vendrá que la unidad de investigación coja ese informe, lo utilice, lo lleve a un estado en el que pueda presentar un escrito a un juez o a un fiscal para iniciar una causa. Pero en el primer momento que estábamos nosotros, sobre todo porque el SEBLA, como unidad de inteligencia financiera, al ser una unidad de inteligencia como tal, la ley no nos permite que nuestros informes sean utilizados en una causa judicial, porque somos como unidad de inteligencia, con lo cual la unidad tiene que obtener esa información que nosotros le damos, trabajarla y poder llevarla a un juez y poderle explicarle a un juez de dónde viene esa información, cómo la ha obtenido, que evidentemente no puede decir que es por parte del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, para poder construir esas pruebas o esos indicios, que en este caso serían indicios, para que luego se pueda llegar a esta fase, ¿no? Entonces, mi fase es mucho anterior y es coger cosas muy pequeñas y los indicios primeros para poder llevar a una cosa, que luego pueden llevar como causas que se han llevado, que el informe y conseguir que una unidad abra una investigación con un informe del SEBLAC, ¿no? Pero eso evidentemente son pasos que nosotros nos encontramos mucho más atrás a todo lo que se ha hablado al principio, ¿no? Perdóname que te corrija, María Concepción. Sí. Decías que había un elefante que había de abrazar. Yo creo que al elefante hay que darle bien de comer para que siga funcionando. Porque el elefante, como no le decimos de comer, viendo lo que hablamos aquí del volumen tan tremendo que hay de trabajo, me parece que... Lo que decíamos, si informes de inteligencia recibimos 14.000 comunicaciones sospechosas, de esas 14.000 comunicaciones sospechosas hacemos un informe de ellas para que le llegue a una unidad o a una autoridad judicial o fiscal, quien nos lo pida, pero para que le llegue a una unidad para que se ponga a trabajar, estamos hablando que hay un montón de información que son sospechosas y que evidentemente ese movimiento de dinero no es el correcto, con lo cual presumiblemente podemos llegar a decir que hay algo detrás y que hay una organización detrás de ese movimiento de dinero, pero claro, de 14.000, obtener esa inteligencia y poder clasificarla, analizarla, consultar todas las bases de datos a las que somos capaces para que nuestro cliente vea útil ese informe y que diga, mira, este informe, con esto voy a empezar una investigación, pues evidentemente si no tenemos la cantidad de gente... Tenemos una media de 300 investigaciones abiertas de Canadá. Solo la central, ¿no? Toda es imposible con los recursos que tenemos, es imposible. Hay que... Yo, por poner el punto discordante, que para el debate, efectivamente considero que en todos los actores implicados en la investigación de estos tipos delictivos falta personal y medios tanto humanos como materiales. Pero por lo menos en Guardia Civil, en este tipo de delitos que son muy especializados, que se necesita mucho conocimiento técnico, como al final los medios humanos y los medios materiales no nos llegan, ¿no? Pues abogamos también por una formación, una actualización y una especialización del personal que lo lleva a cabo. Muchas veces querríamos tener mucho más personal, pero igual podemos hacerlo teniendo esas personas actualizadas convenientemente y formadas convenientemente, o específicamente especializadas, por ejemplo, como en unidades como la UDE o en unidades contra los delitos económicos en Guardia Civil. Y esto es una apuesta que se está haciendo a día de hoy. No vale que el investigador se vaya actualizando, sino hay que ir dándole pautas, más en este tipo de delitos en los que estamos hablando
que no es el Código Penal y ya está, y una base en la en técnicas de investigación o de policía judicial. Aquí estamos hablando de que hay que tener conocimiento de legislación mercantil, de las nuevas actualizaciones, de modificaciones que se hacen en el Código Penal, pero relacionados, por ejemplo, con los concursos de acreedores. Hemos hablado de que se estaba ampliando, ¿no? Que el orden penal cada vez iba ampliando, no solo subiendo las penas, sino también ampliando aquellas actuaciones que antes constituían únicamente irregularidades mercantiles y ahora estamos viendo que han quedado tipificadas, ¿no? En el artículo, en el de insolvencias punibles del 259. Entonces, efectivamente, creo que necesitamos mucho más medios, pero también debemos inventar cosas, ¿no? Para seguir avanzando, porque al final yo creo que vamos a hablar de dos situaciones diferentes. En las organizaciones criminales como las que se ha podido hablar, que se dedican a la despatrimonialización de las empresas, y otras aquellas que, pues, por ejemplo, cometiendo un delito de insolvencia punible, van a concurso pues, por un desconocimiento, por conductas negligentes, ¿no? Pero en los dos casos hay que avanzar en esa investigación y hay que llegar a proveer a las autoridades judiciales, por ejemplo, de indicios o evidencias que consiga hacer que eso llegue a sentencia, en este caso, en el caso de que se haya cometido el delito, condenatoria. Y en el caso de las negligencias, por ejemplo, o en el caso de actuaciones de los propios administradores que han llevado a la insolvencia de una empresa, pues eso, por desconocimiento, no tanto, pero en el caso de los alzamientos de bienes, en el caso de la descapitalización de las empresas, ahí debe haber una investigación como tal detrás, porque realmente no hay una insolvencia, hay una insolvencia aparente, pero lo que ha pasado con los bienes es que han ido a los autores de los delitos, y eso necesita una investigación especializada. Pero eso lo vamos teniendo, Beatriz, porque tenemos primero la suerte en los dos cuerpos de que está entrando gente con mucha formación, ¿no? Muchos universitarios, muchos. Yo en mi unidad todos son universitarios, excepto la sección de vigilancias y estas cosas que no hace falta, pero son economistas, son derecho, o muchos en la empresa privada. E incluso tengo dos ingenieros informáticos que me han desarrollado una especie de laboratorio de evidencias digitales para reducir los tiempos de investigación. Claro. Porque tenemos muy buena gente, tenemos especialidades, porque está la sección de fraude fiscal, la sección, están especializados de fraude financiero, la de blanqueo de capitales, está todo especializado, tanto en policía como guardia civil, y con muy buena gente. Pero también hay que aprovecharse de los desarrollos tecnológicos para reducir los tiempos de investigación. Sí, porque además estamos luchando, si nos vamos a las organizaciones ya, por ejemplo, criminales, ¿no? Que utilizan, por ejemplo, los concursos de acreedores para realizar actividades delictivas, o las llevan de forma paralela a sus actividades delictivas más tradicionales, van a una velocidad y con una evolución que las fuerzas y cuerpos de seguridad o las autoridades judiciales casi no pueden seguir, y al final hay que aprovecharse de efectivamente esa evolución. Entonces, una pregunta que no es inocente, pero está del tema, y yo no lo tengo, bueno, lo tengo claro, pero me parece que en el sentido desde esos otros lados. Bueno, yo creo que la especialización de la jurisdicción mercantil, eso es un acierto, y me parece que es una cosa clave. En materia penal, los veis echáis de menos especialización en los jueces de instrucción, en las audiencias. O sea, nota la sensación, yo a veces lo noto, yo no soy partidario de la especialización, pero a veces lo noto, que digo, el pequito de Hacienda sabe mucho más de las leyes tributarias que el juez que ha puesto la sentencia, y todavía más que yo, que soy el que tengo que ver. Entonces no sé si, a mí no me gusta en general, en principio, mucho especializar a los jueces, pero la pregunta es, ¿eso sería una buena...? Yo creo que a día de hoy hay delitos específicos en los que o se está especializado o es muy difícil seguir la investigación de una causa, mucho más la instrucción.
porque efectivamente el perito de Hacienda sabe mucho, pero luego tenemos al perito de la parte, y el perito de parte también parece que sabe mucho. Entonces, al final, si la persona que está instruyendo esa causa no tiene cierta especialización en un tema, no digo en un tema muy concreto, pero por ejemplo, pues en delincuencia económica es muy fácil dejarse llevar por lo aportado pues por el perito de la tributaria. Yo estoy un poco contigo. Yo sí creo la especialización, no es porque yo sea especialista en mercantil, pero yo creo que hay compañeros que no saben leer un balance. Claro, si tú no sabes leer un balance, es muy difícil. Es una realidad. Es muy complicado saber. Si no conoces muy bien el mundo el funcionamiento de una sociedad de capital por dentro, es muy difícil llegar a la sofisticación del derecho penal económico, que es un delito sofisticado y hiper especializado y muy creativo. Siempre cada vez más creativo, porque ya no hablo de las sociedades offshore, cada vez hay una vuelta en esto. Entonces yo creo que... Yo, Andrés, quiero, siguiendo esa línea, y bueno, el problema de la especialización es que probablemente, como todo es tan complicado y tan sectorializado, hay que especializarse en todo, ¿no? Todo. Se pide reclamando juzgados de accidentes de trabajo, de accidentes viales, de delitos sexuales, de abusos especialización, pero esto es distinto. Vale, pero vamos a ver, efectivamente. Es una anécdota también, porque yo creo que estos debates son interesantes, que hay una cosa concreta que están diciendo sobre todo aquí los miembros de las fuerzas de Copa Seguridad del Estado, contando casos, ¿no? Nos reflejamos nosotros en los rollos teóricos, pues que esto yo de mucho interés. De un caso hace mucho, de cierto interés, delito fiscal, con muchísimos millones de euros, varios millones de euros por medio, que reclamaba la agencia tributaria, que puso ahí a su fiscal especializado, trajo un abogado del Estado que había estado muchísimos años en el Tribunal Europeo, gente muy preparada, y al final quedaron sueltos, por cierto, quedaron sueltos. ¿Qué pasó? Bueno, porque pasó que a pesar de que la agencia tributaria desplegó todo su arsenal ahí al máximo nivel, con los máximos responsables de Madrid y nacional, tenían enfrente a un ex inspector fiscal que se dedica al mercado privado, a la empresa privada, y ya muchos años defendiendo gente. Claro, se planteó un debate ahí en un nivel tremendo. Y al final, una solución, no por lo fácil de indubio pro reo en 2 folios y ya está, que eso es un delictivo, eso es una prevaricación. O sea, para absorber también hay que motivar. Dice el Supremo que no hace falta motivar tanto, evidentemente, porque no es lo mismo, ¿no? Pero hay que fundamentar por qué no lo ves claro. Y claro, yo recuerdo que fui ponente, tuve que meterme en la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre las economías de opción, los sistemas, los distintos tipos de impuestos que había, porque economía de mercado, no sé qué, sociedades familiares, impuestos de sociedades, no sé qué, sistemas internacionales. Hombre, yo creo que quedó fundamentado. Yo creo que el Supremo lo confirmó, creo recordar. Pero me costó muchísimo, a mí porque me gusta esta materia, realmente me siento muy a gusto en estos temas. Pero evidentemente no se puede pedir a cualquier juez que se meta en estos berenjenales, porque requieren no solo estar muy metido en muchos conocimientos, sino muchísimo tiempo, insisto, del que no disponemos. Pues eso es un problema fundamental. Cuando desembarca la UDEF, no voy a decir los nombres de localidades, pero en un juzgado de una localidad, dicen, Dios mío, ¿esto qué es? ¿A dónde vamos? Me paralizan los juzgados. Fiscales igual. Entonces, claro, nos gusta la Audiencia Nacional, Fiscalía Anticorrupción, fiscalías especializadas, porque son esta es de la competencia más especializada. Es que es una locura. Entonces, eso nos paraliza muchas investigaciones de esta manera. De todas formas, hay que decir que en general, yo creo que las perspectivas de la lucha contra la corrupción, que es corrupción, ¿no? En España son bastante buenas. O sea, realmente es un país que tiene corrupción y se sabe que tiene corrupción porque se está tratando. Y hay condenas, hay investigaciones, hay de todo. O sea, hay un país que no lo tenga. No. Todo el mundo. En España no hay una corrupción sistémica. España no es un país corrupto. Claro, tiene casos. Habrá condición humana, pero no, evidentemente. Pero ya cuesta, cuando nosotros hacemos los informes en el plazo preventivo, ya cuesta entenderlos muchas veces cuando nos los informan los sujetos obligados, que lo están hablando gente con económicos, con todos los que están trabajando en el banco, y solo leer su informe ya hay veces que cuesta. De hecho, uno de los avances de la Unidad de Inteligencia Financiera de España es que entendió
que los componentes no solo tenían que ser inspectores del Banco de España, lo compone el inspector del Banco de España, pero también está la agencia tributaria, está la UNIF, está Policía y Guardia Civil, de grupos de delincuencia económica que llevan una experiencia en delincuencia económico en la calle, llevando casos, y luego pasan a ese plano porque sabes las dos cosas, tienes la experiencia de ese tipo de investigación y también sabes lo que a ti como cliente final te gustaría que te llegara un informe para poder llevar una investigación, ¿no? Y entonces fue uno de los avances el ser una unidad multidisciplinar, y eso vale para que esa formación sea útil, con lo cual yo creo que la especialización, el que vaya a recibir un informe, si encima mezclamos el informe de inteligencia financiera pero luego incluimos todas las pruebas que se obtienen, yo creo que el que vaya a leer todo ese atestado sí que tiene que especializarse para poder llegar a comprender porque una vez que uno habla de crimen organizado, organización criminal, seguimientos, vigilancia, las estructuras que está, llega un momento en que puede ser más o menos sencillo. En el momento que nos metemos en delincuencia económica se va, porque las estructuras son completamente distintas, los que están en los planos no es un plano piramidal como puede uno pensar en una estructura criminal básica de tráfico de drogas, por ejemplo, ¿no? Eso es más o menos fácil, pero una vez que hablamos de la económica, es que a lo mejor el que está en el plano de abajo jerárquicamente está en el plano de arriba, porque el papel que hace está muy arriba, pero sin embargo estructuralmente y policialmente está abajo, porque a lo mejor ha aparecido 2 veces. Claro. Que nosotros lo que decimos mucho con el celular y lo que le decimos a la gente, tú a lo mejor puedes estar 8 meses haciendo una vigilancia a un grupo criminal que no vas a ver al principal de la parte económica, y sin embargo con el SEBLAC lo que te estoy diciendo son unos contactos que las organizaciones tienen, pero nunca lo vas a ver físicamente. Tú puedes estar un año y sin embargo económicamente ese contacto lo hay, que es lo que nosotros proporcionamos o podemos proporcionar, ¿no? Es completamente diferente la estructura. Yo creo que el que lo tiene que enjuiciar y después sentenciar tiene que tener conocimientos, porque si no va a ser muy complicado que pueda llegar a entender ciertos aspectos de incluso los informes, ¿no? Yo los informes de mi unidad, sí, vamos, de lejos los entiendo. Ahí son muy complicados. Dame un resumen, cuéntame algo, no lo olvido. Eso se trata de ser claras. Son los inspectores, investigadores, especialistas los que... Poner un informe al cliente, ¿no? Al que lo va a utilizar, las cosas tan complicadas que vienen, es muy complicado. Y por eso nosotros decimos que nosotros los que estamos en el celular somos gente que hemos estado allí y que queremos saber, o sea, queremos hacerlo como nos gustaría haberlo recibido, ¿no? Y luego al final es verdad que en la parte judicial igual, o sea, cuando haces un atestado y se lo explicas a su señoría, quieres que él lo entienda porque tú has estado 6 meses investigando y se lo quieres explicar de una forma más sencilla para que lo entienda, ¿no? La clave de la prueba pericial, son las conclusiones. Cuando haces esta pregunta, ¿qué es lo más importante de la prueba pericial? Yo he dado cursos para peritos y tal, y entonces quedas allí y tal, la elaboración del informe, las razones que se dan. No. Es que eso va para juristas, para jueces, para fiscales, para abogados, que no saben lo suficiente ni de economía, ni de contabilidad, ni de ingeniería, porque claro, nosotros nos dedicamos a todo. Creo que algunas son muy sencillos, pero a los jueces nosotros vamos con esquemas explicativos y conclusiones, porque si no es una locura. Entonces ya a partir de ellos el magistrado ya construye, pero ya tiene una base de razonamiento, es imposible. Y continuamos con este debate en relación con los delitos económicos y su influencia en los concursos de acreedores en España, para referirnos a un libro que tenemos aquí al autor, escrito por Eduardo de Urbano Castillo. Es Derecho Penal Económico, 101 casos resueltos por el Tribunal Supremo. Tiene una interesante dedicatoria a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con admiración y reconocimiento a mis compañeros magistrados, jueces, fiscales, abogados, profesores, alumnos y a todos aquellos a los que pueda interesar el derecho penal económico. Se trata de un libro muy ameno, de lectura amena, con casos en un par de páginas, 2 páginas y media. Cuentan casos concretos, las resoluciones que se han dictado por el Tribunal Supremo, y les los enumera con títulos muy sugerentes que animan a la lectura. ¿Nos podría comentar alguno de ellos que le parezca relevante? Yo creo que no me acuerdo muy bien de los casos. Pues hay alguno como fútbol y negocios, por ejemplo, en la valoración pro re inexistencia de delitos, el abogado que estafa a los clientes extranjeros,
el geriátrico ruidoso, que nos ha llamado mucho la atención. El abogado que estafa, ¿no? Sí. Creo recordar, no creo que meta la pata, que eso es un caso de un abogado bastante reconocido, que estableció su despacho cerca de las Cortes, que es uno de los sitios más emblemáticos de Madrid, porque quería captar clientes extranjeros, sobre todo iberoamericanos. Entonces, montó un macro despacho en relación con permisos de trabajo, de arraigo, de residencia en España, etc. Y empezó a recibir con una cosa tan sencilla como ir con un propio, ¿no?, que hace la publicidad con unas hojitas holanderas ahí por la calle, vamos, legalización, no sé qué, tal. Pues todos los miles y miles y miles de inmigrantes procedentes de Iberoamérica que llegaban a España, pues que con problemas de papeles, problemas de legalización, pues pasaban por ese despacho. Me contrató varias becarias, y empezó a recibir gente, centenares, miles de personas, ¿no? Y aquello pues empezó a resultar que no se obtenían los permisos, no se obtenían las autorizaciones de licencias, o porque no las tramitaba, o porque las falsificaba. O sea, consiguió al final unos documentos más o menos preparados, que se pueden hacer en cualquier... Antes en las imprentas, yo creo que ahora en internet se puede hacer de todo. Y claro, pues aquello no funcionaba. Eso sí, él cobraba siempre los 1.000 y pico euros por persona, y claro, pues era un dineral lo que estaba consiguiendo, y además para más Henry, es que no pagaba a los becarios tampoco. Les prometía, creo que eran 600 euros o 700 euros recién licenciados en Derecho, tampoco les cobraba. Entonces, bueno, ya. Hasta que una vez una becaria, la tuvimos en el juicio, después, resultó que viendo que una señora, me parece que era venezolana, intentó tirarse por una ventana de un sexto o séptimo piso, por ahí por Marqués de Cubas y la zona céntrica de Madrid, viendo el drama que era aquello, presentó una denuncia, aquello se puso en marcha, intentaron registrar su despacho, ya se había cambiado de sitio porque cambiaba las sedes. La gente que llega a protestar, ya cuando no recibía la respuesta positiva, no lo encontraba porque ha desaparecido. Tardó años en darse con él, no digo nada, todo lo que se tardó en investigarle, cómo fue aquel juicio. Esa primera testigo declaró que dijo, hoy es taxista, el derecho no le salió bien, tengo que dejarlo, le condenamos. El Supremo confirmó aquello, no se bajó un poquito la pena, y lo más curioso, por eso lo cuento ahora, pues me acuerdo perfectamente, este señor se fugó, está fugado. A pesar de que las reiteradas llamadas y comunicaciones a Interpol y a las distintas policías en el orden de que ¿cómo va este tema? Están pasando los años, 1, 2, 3, 4, probablemente prescribirá el hecho de entrar en la cárcel después de todo el drama, el daño que ha hecho, porque mucha de esta gente tuvo que regresar a su país, que no tenían papeles ni tenían nada, después de hacer desembolsos que para ellos era mucho, porque eran 2, 3, 4, antes era una familia, cada uno pagaba 1.000 y pico euros, entonces en una familia 6 o 7.000 euros para nada, ¿no? Entonces uno de los casos más llamativos. Sí, hay muchos, porque este de quítate tú que me pongo yo, seguros inseguros, inversiones fantasma, el timo del nazareno solitario, son todos temas muy sugerentes, compañero. Por relación con la temática, hay uno que es, no todo es blanqueo, entonces es abrir aquí el debate. ¿Dónde está, desde la línea de investigación policial, desde el punto de vista del enjuiciamiento o incluso desde el punto de vista mercantil, dónde está esa línea de todo no es blanqueo? A ver, Antonio, yo creo que tú eres la persona. Bueno, o sea, lo digo cuando llega desde... Antonio, que es especialista en blanqueo, ¿no? No, lo digo porque desde que llega inteligencia financiera, como cribamos que es... Muy sencillo. Bueno, yo no lo veo tan sencillo y creo que el delito de blanqueo, que es un delito con una enorme eficacia criminológica, hay que repensarlo. O sea, yo creo que efectivamente es muy tal, pero el blanqueo que surge, por decir, me está tomando el pelo, este es un narcotraficante, no le cojo con la droga en la mano, cuando le cojo con la droga en la mano, se la coge en la mano, con lo cual es un delito tal, no sé cuánto, y hay un delito previo. Sí, y me pidieron un restaurante que tiene tal que no sé cuánto, pero no puedo condenar por tráfico de drogas. Pues digo, a ver, ¿dónde ha sacado usted esa casa? Pues mire,
pues una creencia, la protesta, blanqueo, ¿no? Y el blanqueo sirve, originariamente tiene una finalidad de decir cosas que yo no puedo probar, luego están mejor construidos, o sea que esto es una visión muy simplificada. Pero eso es muy eficaz, pero tiene también sus límites, ¿no? O sea, entonces, lo que no puede convertirse el blanqueo es en un delito de sospecha, o en un delito de que cuanto hay dinero, digo, pues blanqueo. O sea, que yo cuando digo a veces en la tele o en algún sitio, causa que se incoa por tal, ¿por qué se incoa por blanqueo? Yo me digo, ¿blanqueo de qué? Y a veces compañeros me dicen, no, blanqueo. Digo, no, pues será blanqueo. Bueno, eso es el debate de que cuando llega... será blanqueo de algo, dice, ¿cuál es el delito previo? Y muchas veces no hay delito previo. Entonces me parece que el blanqueo es un delito que no es tan sencillo. Que no es tan sencillo, pero que es el juzgar dinero delito sucio. Pueden no ser blanqueos. Efectivamente, tiene que haber delito previo y tiene que haber integración en el delito. Integración de delito previo, delito que produzca el delito, dinero, que el dinero ese sea dinero no solo sucio, sino además negro, porque si no, no hace falta blanquearlo. O sea, si yo hago una malversación a la luz pública y cojo una factura y me las pagan y tal y no sé cuánto, y lo único es que he escondido que no haya ningún servicio, ese dinero no sea blanqueo porque ya está botado el delito ahí. Delito de malversación, punto, ya está, ¿no? Y no sea blanqueo que yo luego me como una finca o tal. Entonces, y se ha corrido mucho, me parece, la idea de decir de que cuando hay un dinero que no sé de dónde viene, es blanqueo. Dicen, no, tiene que ser dinero sucio, tiene que ser dinero negro y tiene que ser reinvertido de una forma oculta. Teóricamente no hay problema en decir lo que es blanqueo, es decir, teóricamente, no porque el tipo penal del Código Penal, esto es una opinión totalmente personal, esté bien redactado, porque si nos vamos al tipo penal del Código Penal, todo es blanqueo. Entonces hay que ir a la jurisprudencia de lo que es blanqueo. Entonces, en la teoría ha quedado muy claro, tiene que haber no un delito, porque no una sentencia condenatoria, pero sí una actividad delictiva, que esa actividad delictiva produzca dinero, o sea, beneficio económico, y que haya transformaciones de ese dinero para ocultarlo. Es decir, el narcotraficante que con sus beneficios se compra un barco a su nombre, ese narcotraficante no está blanqueando, está agotando el delito, porque si no, ¿para qué trafica con drogas? No puede hacer nada con el dinero. Entonces, teóricamente, yo no creo que nadie tenga problema. Pero hay muchas condenas. Pero en la práctica, vienen muchas condenas por blanqueo que son como la huida, es decir, aquí hay cosas muy extrañas, aquí tal no sé cuánto, y entonces se persigue por blanqueo y se condena por blanqueo, que dice, no, porque se meten un montón de conductas, sobre todo, yo veo el tema de las complicidades, ¿no? Yo no soy penalista para nada, ¿no? Cuando hay en esa cadena de blanqueo hay alguien que interviene ya directamente, se mete el blanqueo. Todas las conductas, sean o no necesarias para el blanqueo directamente, valga la redundancia, ya tiene que ser calificado conducta de cómplice o de conducta de cooperación necesaria para el blanqueo. En toda la cadena, pues refiero pues en los gestores financieros, ¿no? Sí, pero por ejemplo, los gestores financieros, o sea, cuando llega el señor de la entidad financiera que viene del dinero sucio, el dinero negro, necesariamente es eso. No. Pero bueno, he escuchado que se reciben 14.000, es un número, pero 14.000 comunicaciones sospechosas respecto a aquellos sujetos obligados con obligación de denunciar esos indicios o esas conductas delictivas. A mí me sorprende ese filtro previo que hace los que comunican como por cuantía, es decir, como 14.000 conductas delictivas. Claro, no son delictivas, ahí está. O que generen indicios. A lo mejor me falta quizás, como con mi información, el ratio de cuántas se transforman de esas 14.000 que llegan en realmente una conducta que tramitéis. Para que veas, el sujeto obligado, cuando hace una comunicación sospechosa, él lo que hace es estudia una operación o incluso una mera tentativa, y tras un examen especial, con lo cual se supone que ya ha visto algo, puede existir indicios o certezas de que está relacionado con el blanqueo de capitales. En el último informe del 2019, en el que se analiza lo que se llega y lo que se hace con esos informes, en el 2019 llegaron 7.420 comunicaciones sospechosas. De esas 7.420, relacionadas con alguna operación que llevara Policía Nacional, Guardia Civil o la Agencia Tributaria, son 1.764.
respuestas a solicitudes, puesto que las unidades de investigación en el marco de la investigación pueden solicitar información al SEBLAC, fueron 630. Y que se iniciara una operación con un informe SEBLAC desde cero fueron 173. De 7.000 a 1.700, 2.000 y algo, todo eso se queda en inteligencia básica, que es, ese informe se ha elaborado, un analista del SEBLAC ha cogido ese informe de indicios del analista del sujeto obligado X, lo analiza, lo cruza con bases de datos, ve otras informaciones que tiene, pero no hay absolutamente nada más y se queda como inteligencia, se queda como que está ahí para que en el día de mañana, si alguien investiga a esa persona por lo que sea, ya tiene esa información. Pero estamos hablando que en el año de 2019, de 7.420 informes emitidos por el SEBLAC, solo 2.300, 2.400 tuvieron una utilidad en una operación. El resto se ha quedado ahí. O sea, hay muchísima información que puede ser blanqueo de capitales, pero no necesariamente es blanqueo de capitales de una organización criminal, sino que por cualquier motivo el sujeto obligado, o incluso porque le está llamando y no contesta, porque él ha abierto una cuenta exclusivamente para recibir su nómina y de repente recibe transferencias internacionales de Reino Unido, otros países, y el sujeto obligado llama a la persona y dice: oye, tú abriste esta cuenta por esto y no te contesta. Para eso el sujeto obligado ya es un indicio de esto, sí, lo tengo que comunicar. Y lo comunica. Y luego también la unidad de inteligencia financiera en España, que es un avance con respecto a otras unidades de inteligencia financiera, a la vez inteligencia financiera es autoridad supervisora. O sea, supervisamos a los sujetos obligados de que tienen que informar bien, en forma, en modelo, que tienen que llevar unas normas, con lo cual el sujeto obligado también muchas veces peca de exceso de voy a informar cuando tienen miedo a que luego pueda ser o que le puedan sancionar. O sea, que haya exceso de cero. Sí. En caso de duda, el sujeto obligado informa, porque entiende que, o bien, por ejemplo, si nosotros, una unidad investigadora solicita datos sobre una persona, si el sujeto obligado se le pregunta, lo primero que hace es mirar todo lo que tiene esa persona para informar. ¿Por qué? Porque también sabe que al ser autoridad supervisora, pues se puede decir: ¿por qué usted no ha informado de estos movimientos cuando claramente lo son? Pero evidentemente de las informaciones que existen y los movimientos que hay, claro, por eso es que de lo que llega a lo que nosotros escribamos, a lo que de verdad la unidad es capaz de, con esa información, llevarlo a el verdadero blanqueo, porque hay un verdadero blanqueo que se pueda trabajar, hay muchísimo. Sí, la pregunta mía determina es si realmente en esas unidades de los sujetos obligados, que además tienen la obligación de nombrar un representante ante el SEBLAC, disponen del conocimiento suficiente como para hacerles a ustedes una criba previa que minimice esos ratios que dan, porque para mí, o por lo que yo veo, muchos de los sujetos obligados que les informan no tienen la debida formación. Sí, bueno, deberían. Es sancionable. De hecho, se supervisa. Es sancionable no tenerla. Sí, no digo que no, pero por ejemplo, cuando hablamos de las entidades financieras que tienen unos departamentos de cumplimiento normativo muy grandes, pues muchas de las comunicaciones pues son, digamos, subdivididas o subdelegadas a una parte de gente cuasi en prácticas, que yo dudo mucho que esa información... Bueno, son departamentos que para las empresas no son beneficiosos, porque son departamentos que solo gastan, pero no... Y echan gente, esos departamentos, es verdad que en cualquier empresa, sí, todo lo que sea beneficio es rentable, pero ese departamento solo gasta, porque no tiene ningún beneficio para la empresa. Sí, lo único que está haciendo es informar. Pero es verdad que las supervisiones son muy importantes, pero también para que los sujetos obligados ellos mismos
quieren ser partícipe y de hecho en las reuniones que tenemos con los sujetos obligados de la importancia que tienen para informar. De hecho, para ciertos aspectos, por ejemplo, el año pasado y el anterior fue lo del campo de Gibraltar, se creó un trabajo en el campo de Gibraltar para potenciar las informaciones en el campo de Gibraltar enfocadas al tráfico de drogas. Bueno, pues estuvo trabajando con los sujetos obligados para qué tipo de informaciones eran las que a nosotros como investigadores eran útiles, en qué cosas se tenían que fijar, cosas que antes no hacían. ¿Por qué? Porque era otra modalidad, ¿no? Pero sí que desde el SEBLAC se le dice y se le intenta decir por qué tienen que informar y en qué se tienen que fijar dependiendo de los cambios que nosotros como SEBLAC también obtenemos de las unidades de investigación, vemos en qué modalidades están haciendo ahora y nosotros lo decimos a los sujetos obligados para que también se fijen en esas otras formas de hacerlo a la hora de ir las personas a los sujetos obligados. De hecho, hay reuniones en SEBLAC, algunas de ellas con sujetos obligados. Sí, con representantes. Ellos son los que van a todas sus oficinas para decirle, señores, nos tenemos que fijar ahora en esto, porque la dinámica en las investigaciones de blanqueo de capitales van por aquí, con lo cual tenemos que fijarnos en esas cosas que a lo mejor no nos estamos... Una cosa, el tema del blanqueo en cuanto a lo que es la conducta delictiva, claro, porque tengo una sentencia del 16 de noviembre del 2016 del Supremo que revoca una condena que venía de una audiencia donde dice: existen alternativas razonables a la hipótesis que justificó la condena y que suponen objeciones que suscitan dudas razonables sobre la veracidad de la acusación, con lo cual debe prevalecer la presunción de inocencia. El Supremo censura a la sentencia que no valora todos los elementos económicos que aparecen por ahí. Concretamente, ¿verdad? Muchas sentencias. Concretamente, se excluye con cierta ligereza actividades alternativas que producen ingresos, como la explotación y traspaso de un bar, cuestión que no aparece en la sentencia de la audiencia, que se fija en que compró un BMW y no sé qué historia. Es decir, que son temas que hay que investigar, luego hay que llevar ahí y hay que valorar adecuadamente, pues son pruebas indiciarias. Normalmente el muy indiciario, sí. Y esos son razonamientos. Y bueno, pues claro, siempre tiene razón el último que habla, eso sí que es verdad. Pero un poco la cuestión de los sujetos obligados es que el blanqueo de capitales a mí como delito me apasiona, porque creo que no hay otro delito igual en el Código Penal. No hay ningún otro delito en el que el Estado haya decidido que, aparte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los cuerpos policiales y de las autoridades judiciales, vamos a obligar a otras entidades, la mayor del sector privado, a que hagan una función de policía, y si no la hacen serán sancionados. O sea, el blanqueo de capitales es un fenómeno tan peligroso a nivel nacional, obviamente, pero a nivel mundial, pues por el mercado, por financiación, o sea, a nivel internacional, entre otras cosas, se ha establecido establecer un subsistema de policía, y eso no es opcional para las entidades privadas. Cuando hablaba el teniente coronel de que no es rentable hasta, o sea, no es rentable, pero si les sancionan después, sí es rentable establecer el órgano. Y así se vende, es decir, esto es lo que tienes que hacer. Y hace años hubo una comunicación por parte del SEBLAC de informativa, es decir, nunca fue sancionadora, siempre fue informativa, decir, oye, sois los obligados a cumplir la norma. También ha ido evolucionando la ley de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ha ido incluyendo cada vez más sujetos obligados, ha ido estableciendo también tramos en función de los niveles de facturación, ha ido escalando, es decir, también se ha ido... Por eso se les cuida mucho, desde el SEBLAC al sujeto obligado se le cuida mucho en el tema de la confidencialidad, en el tema de que no vamos a declarar quién es el sujeto obligado que ha informado, en el caso de que nuestro informe nunca va a llegar a una autoridad judicial para que nadie pueda ver quién ha hecho el informe, porque puedan ir contra el sujeto obligado, la organización criminal. Eso también nosotros lo tenemos muy en cuenta y es uno de los, y la legislación por eso no lo permite, es de cuidar a esos sujetos obligados, que les estamos obligando a ser policías sin serlo, pero en nuestra posición le vamos a ayudar en, vale, pues vais a hacerlo, pero nadie va a saber quién lo hace, cómo lo hace y a dónde llega, ¿no? Vamos a cambiar de tema, planteando, compañero... Sí, sobre un proceso alternativo a cualquier presunto delincuente que se le inicia un proceso penal económico respecto a cómo afecta a su derecho a la presunción de inocencia y a la defensa en el momento que cualquier sujeto obligado
le cierra sus posiciones en una entidad financiera y no se puede relacionar básicamente ya de ninguna manera ni cobrando su pensión o con el tráfico normal de su empresa, es decir, desde el punto de vista mercantil. Es que yo, fíjate, no hay, voy a enfocarlo de una manera todavía mucho más dramática, ¿no? Bueno, el proceso penal, eso es lo más grave que puede haber, ¿no? Que esté bien o mal administrado, que esté mal o mal comunicado, que luego es otro, podéis hablar vosotros como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, determinadas operaciones que se pueden hacer más discretas, menos discretas, etcétera, etcétera. Pero es que en el mundo concursal, como falta cultura concursal, en cuanto un empresario directamente es declarado en concurso, muerte civil o del claustro, se le cierran las pólizas de crédito, las posibilidades de contratar con proveedores, con terceros. O sea, realmente eso es mucho más grave, porque sin haber un proceso criminal, hay un proceso de insolvencia que a veces es voluntaria y sin que haya ningún elemento delictivo. Oiga, mire, me vienen mal dadas, tengo un problema de tesorería, tengo un problema de que me ha dejado una administración que no me ha pagado. Directamente pasa muchas veces el crédito público, ¿no? Pues directamente la experiencia que tenemos en los juzgados de lo mercantil es que prácticamente el concurso es, salvo el concurso con una propuesta de convenio o con que hay muchos activos o que es una empresa estratégica para la economía, o sea que supera, pero con una empresa media, una pyme, concurso es su derrota. Sí. O sea, ya escucho decir el mundo penal, las entidades financieras te estrangulan. ¿Y qué remedio veis? Pues un problema cultural. Sí. Es un problema cultural empresarial, que es muy difícil. Y seguramente también tendrá que pasar con el tema del derecho penal económico y las garantías que estábamos hablando antes, ¿no? Y que, oiga, mire, que este señor esté investigado no significa que sea un delincuente, pues está investigado. Es un presunto. Ya vendrá la sentencia, Aquí realmente, en cuanto se mueve algo en un juzgado, la experiencia que yo tengo es... Sí, o incluso cuando recibe una comunicación de un juzgado o un oficio de la agencia tributaria o de la ONIF. Unido, pero también la experiencia que tenemos nosotros, los embargos de las administraciones públicas pues son muy severos. Son embargos y las derivaciones de responsabilidad también son muy severas, porque se deriva rápidamente de la responsabilidad tributaria o de la seguridad social, digo, desde el punto de vista de los concursos acreedores, de una manera muy rápida. Seguramente porque hay una necesidad de ingreso público, pero se deriva muy rápido de la responsabilidad. Y nosotros, como jueces de lo mercantil, decimos, pero esto es entendemos que es un disparate, pero claro, como estamos en una confluencia de ordenamientos, porque eso es un tema contencioso administrativo al final del día, pero influye sobre nuestro procedimiento concursal mercantil, pues al final el resultado es esto. Pero Andrés, en el penal, al menos es el sistema más garantista que tiene nuestro Estado de Derecho. Y el más garantista resulta que te deja ahí una marquita que te echa del sistema. El sistema no lo prevé, pero la práctica es otra. Yo ahí me voy a poner un poquito para adelante, pero efectivamente, o sea, yo veo el problema, veo que es injusto, pero me parece que no tiene solución. O sea, que efectivamente una persona que está acusada de abuso sexual, pues yo entiendo que una madre no le contrate como niñera de sus hijas. Dice, pero si es un presunto. Y dices, mire, yo quiero un inocente, o sea, yo para mis niños quiero un inocente, no un presunto. Y eso me vale para todo. Y al final yo, eso que siempre me ha costado, leyendo una cosa de Calamandrei, de Carneruti, voy a ser un poquito pedante, de Carneruti hay un momento en un prólogo de sus tratados, de los tratado, dice esta afirmación, que puede sonar: toda sentencia absolutoria es un error judicial. Dice, ¿qué está diciendo? Y lo explica. Dice, mire, al juicio justo solo se le puede someter al culpable. Si al final lo absolvemos, estamos diciendo, mire, le hemos tenido un proceso, estamos con un abogado, se lo ha pagado, ha estado 1, 2, 3 años, tal, ha estado con la etiqueta de investigado que dice, sí, yo juez sé que usted no está, pero para la gente no es lo mismo. Un canguro que no tiene nada que una canguro que está
imputada por tal, o sea, dice, no, es que eso es inevitable, es que es lógico, que es así, que la presunción de inocencia es procesal, no es extra. Pero una se puede reparar el daño y en otra no. Entonces dice, bueno, ¿qué hago? La solución es decir, sí, pero entonces dice, no, entonces dice, bueno, la financiera siempre tiene modo de reparar y el ejemplo no tiene modo de reparar. Sí, pero al final dices, toda persona que es sometida a un proceso penal y acaba suelta, se le ha hecho un daño. Puedes medirlo, puedes decir más, menos, tal, pero se le ha hecho un daño, muchas veces económico, muchas veces cuantificable, he pagado esto a mi abogado y tal, y dice, pero no hemos inventado un sistema en que podamos juzgar, que lo dice al final Carneluti. El drama es que para juzgar hay que castigar, no sabemos juzgar sin castigar, sin un castigo. Entonces, eso, ¿cómo minimizarlo? Sí, se puede minimizar, se puede tal, pero al final mi sensación después de muchos años de darle vuelta es decir, tenías razón, Carneluti, o tenías razón, Calamón. Bueno, yo creo que no se puede... En esa línea yo creo que se está avanzando con la prisión provisional. Siendo profesional en todos los estamentos, se puede... Pero una cosa, se está avanzando y hay que seguir avanzando porque la prisión provisional ya hablamos de la turca. Porque antes resulta que después de tener prisión provisional una persona 2 o 3 años y las resolvías, no pasaba nada, porque oye, lo que acabas de decir tú, Eduardo, eso es un disparate. Claro, ahora está cambiando. Ya no se indemniza, ahora ya se indemniza. Es que nosotros estamos acostumbrados a manejar culpables e inocentes, pero hay personas que dicen, mire, este casi seguro que es culpable, pero penalmente es inocente. Y socialmente, uno que casi seguro que es culpable no puede tener el mismo trato que tiene en un juzgado. No sé si me estoy explicando. Una pregunta por abrir el debate y posiblemente es dura la pregunta, pero es injusto porque no se le está aplicando la pena del derecho penal. ¿Es justo o es injusto que socialmente es inevitable sí que tenga ese reproche? Es decir, es verdad que penalmente es inocente. Entonces, por eso digo, no, yo no digo que sea, no, digo que y me parece que es una cosa que va con la naturaleza humana. Es decir, mire, yo, Estado y yo, sociedad, para meter a alguien en la cárcel, exijo un 100% de seguridad, que no es un 100% nunca, que es una certeza de toda duda razonable. Entonces, eso es la presunción de inocencia. Ahora, yo ese estándar no puedo traducirlo a otros esquemas. Mire, yo, para contratar con una persona, usted no me puede decir que yo viole la presunción de inocencia porque yo con una persona que hay un 50% de posibilidad de que sea estafador, no contrato. ¿Usted está violando la presunción de inocencia? No, mire, yo lo que voy a hacer es meterlo en la cárcel. Sí, no voy a meterlo en la cárcel, pero yo para manejarme en la vida manejo unos estándares distintos. Y para indemnizar a alguien, yo me parece que meter en la cárcel solo se puede meter con una certeza más allá de toda duda razonable. Ahora, indemnizar a un presunto culpable, no digo que para no indemnizarle necesite eso. Yo a una persona que tengo un 99% de posibilidades de que sea culpable y que lo asuelto porque la prueba era ilícita, porque faltaba tal, me parece que ahí dices, mire, aquí no indemnizo, no le meto en la cárcel, pero no indemnizo. Por eso me parece que el papel del Tribunal Constitucional diciendo hay o inocentes o culpables, y si es inocente hay que indemnizarle por la prisión preventiva, dice también a ese que le han cogido 500 kilos de cocaína y que al final, porque la intervención estuvo mal hecha, también hay que indemnizarle. El Constitucional dice sí, porque solo hay inocentes o culpables. Yo digo, no, Miguel, a efectos penales... Bueno, pero vamos a ver, por independencia de lo que tú dices, que estoy de acuerdo, es muy razonable. Esas zonas de sombra como la... No, pero un momento... Son matices y son sombras. No, pero es que vamos a ir más lejos, es que ya se ha llegado a eso. O sea, una persona que se, hablando claramente, chupa 2 años de prisión y luego la sube, eso tiene un daño moral irreparable prácticamente. Pero ha perdido la libertad con todo lo que supone. Es relativo, porque si él sabe que es culpable y Lana... No, Eduardo, yo no digo eso. O por unas maniobras orquestales, Eduardo, lo que estás muy contento de haber solo sufrido. No es lo mismo que esa persona sea inocente. No es lo mismo, no, deja un momento. No es lo mismo que sea inocente que digas, mira, casi seguro que era culpable. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo que el terrorista. Pero ¿cómo se decían esos efectos de... No, pues dice, yo necesito un estándar muy alto
para meter en la cárcel, necesito un estándar más bajo para indemnizar y necesito un estándar mucho más bajo. Lo más probable, es decir, sí, un momento, Andrés, vamos, para darle yo una indemnización, o sea, para condenar a una persona que se ha saltado un semáforo en rojo, necesito seguridad de que se ha saltado el semáforo en rojo para meterlo en la cárcel. Ahora, para indemnizar a la víctima, me basta con que lo más probable sea que se haya saltado el semáforo en rojo, porque una cosa es afectar a la libertad y para eso no lo puedo hacer nada más que seguro, otra cosa es afectar el patrimonio y eso me basta con que sea lo más probable. En civil se manejan unos estándares de prueba que están mucho más bajos que los que manejamos en penal, lógico, porque en un caso jugamos con la libertad y en otro caso jugamos con eso, y la sociedad no admite que un inocente haya en la cárcel, pero sí admite que para que la mayor parte de las víctimas estén indemnizadas, pues haya 2 de cada 100 que hayan pagado injustamente a una víctima. Vamos a ver, yo lo que quiero ver, por no llegar a decirlo, es lo siguiente. Estoy bastante de acuerdo con tu razonamiento, lo que pasa es que hay un pequeño detalle, que la Constitucional ha cambiado la cuestión. Ya he dicho ya, que toda prisión provisional seguida de una sentencia absolutoria o de un sobreseimiento es indemnizable. A mí no me parece ningún disparate, ciertamente no me parece discutible, pero vamos, que me parece un disparate. Yo lo que creo, siguiendo lo que tú estás planteando, que esto probablemente sea un primer paso de que va a ir más allá. Claro, los que estamos en el sector público, o sector privado, me da igual, todos los que estamos aquí, pero a medida que estamos aquí estamos en el sector público y por ahí. Entonces resulta que si hacemos nuestro trabajo lo mejor que puede, ya está. Lo hace Hacienda, lo hace la Fiscalía, lo hacen los jueces, y ya está. Bueno, pues que puede haber consecuencias muy graves de tu trabajo, que efectivamente, como hay una cadena aquí que sigue, al final nadie lo ve, hasta que se vea al final del todo, lo ve el Supremo, lo ve el Constitucional o lo ve Estrasburgo. Hombre, cuando se ha hundido una persona, se le ha quitado el medio, se le ha estigmatizado, ha perdido, o sea, ha podido perder, porque además yo he visto en unos libros sobre prisión provisional recientes, el que también está escribiendo un poquito allí, he visto cómo se han destrozado familias, se han divorciado también, han echado, horroroso, ¿no? Y el Supremo, como era prisión provisional, ahora lo ha arreglado esto. Pero sin necesidad de que te metan en prisión provisional, porque a lo mejor hay un juez prudente que dice no lo soy en declaro, o con una buena indemnización, están ahí saliendo en penal económico temas muy serios. Claro, si tienes para pagar 1 millón de euros o 2 millones, que luego tenemos todos, pues no vas a la cárcel. Pero el daño es muy fuerte. Yo creo que eso también hay que planteárselo. Esto no ha terminado, Esto no ha terminado porque gracias a Dios el derecho es muy vivo, las garantías. Vamos, el que no queda en un estado de garantías, pues que se vaya a un estado de dictaduras. Entonces, un estado de derecho es el que tiene garantías. Y con todas las garantías se hace lo que se puede. Entonces yo creo que en general la gente que está condenada, que es la mayoría de la gente que aparece en la investigación, lo está con todas las garantías, o sea que no pasa nada, pero efectivamente hay casos en que aquello no funciona y hay que dar la cara sí, pero es lo que lo que te digo es que un sistema, o sea, que dice, indemnizo a todos los absueltos, dice, incluso a ese estafador de los extranjeros. Que no es estafador, que no está suelto. Pero vamos, te estoy diciendo, Eduardo, te estoy diciendo ese que está, y que cuando venga a estar prescrito, y diga, a ese también, porque dice, mire, yo si no tengo una condena válida, pues habría que ponerlo. Entonces yo por cuestiones procesales. Exactamente, entonces me parece que un sistema en que digas, es imposible un sistema en que el absuelto, quede absolutamente restaurado. No hemos inventado eso, la justicia humana no ha inventado eso. Y es muy perfecta y tal. Pero se pueden salvar las prescripciones, se pueden salvar todo tipo de... Dice, dice, casi seguro que es culpable, o sea, es que casi seguro que ha desaparecido. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo a una persona que me lo recuerda mi secretaria todos los días, bueno, la absorbimos, pero venía también a suelta de tal, pero vamos, tenía a la mujer, la tenía con maltrato, con tal, con amenaza de muerte y tal, no sé cuánto. La mujer desapareció, estuvo condenado por asesinato, al final el Tribunal de Justicia dijo, mire, pues no apareció el cadáver, vete a saber, aunque ya lleva muchos años, tal, no sé cuánto, y ya aquí dicen, miren, sí, falta que hay un poquito de duda. Eso no es lo mismo que el tío que se demuestra que es inocente. No es lo mismo. Si ya sé que dices, pero no es lo mismo que no es lo mismo. Decir, te has saltado el semáforo en rojo para meterte en la cárcel, que decirte, te has saltado el semáforo en rojo para que le pagues al niño que ha muerto, ¿no? No es lo mismo. Entonces, y es que además, perdóname, y en la problemática que nos traía de delincuencia económica hay otros factores.
las organizaciones criminales y las personas de especial relevancia contra las que vamos normalmente llevan detrás un aparato pues financiero y de defensa muy importante, con grandes abogados que muchas veces proceden incluso de la administración pública, que conocen la jurisdicción, los juicios, cómo manejarse. Entonces esa indefensión de la que hablamos es muy relativa, y ese resultado judicial está muy mediatizado también, que no es lo mismo un señor que ha tenido un problema de otra índole y que tiene un abogado de oficio que esta gente. Claro, yo creo que lo que quiere decir Fernando, y yo estoy de acuerdo con él, es que concretamente en este tipo de delitos que vienen soportados o precedidos de informes vuestros, ¿no? Que es muy elaborado, fíjate la criba que contabas antes de ese plan y tal, pues al final cuando llegan estas cosas ya sí que estaríamos en tu terreno, ¿no? Porque al final está la cosa muy avanzada y si al final son sentencias de absolución, pero bueno, que son contadas también, porque hay elementos, pero o sea, frente al delito que se llama común, el dicho no es impropio, el delito común pues es una cosa, pues bueno, que yo creo que pues es un poco más, pero aquí irán condenadas muy tramado, apoyadas por una audiencia y por el Tribunal de Justicia, y luego nosotros decimos no. Y lo sabemos, no, esto no era un disparate. Dice, ¿este tío es inocente? Pues mira, probablemente no, un sistema de garantía, pero con un sistema de garantía se exige que no lo condenemos, sí, efectivamente. Sí, pero eso sigue al final un procedimiento procesal, es decir, se le ha metido en prisión provisional porque existían los indicios. Yo creo que lo que hablábamos era más, no voy a decir gratuito, sino del daño reputacional que se le puede hacer, no derivado del proceso como tal de ir a prisión, sino del totalmente paralelo o de las consecuencias negativas que se le puedan... Pero también está la intervención de los medios de comunicación. Sí, claro, pero creo que es más por ese sentido. Si cogemos una media de lo que dura un procedimiento penal, de los que estamos hablando aquí, que va entre los 10 y los 12 años, desde que hay un informe de policía judicial hasta que hay una sentencia de una audiencia provincial, quiere decir que esa presunción de inocencia, que al menos alberga 10-12 años, lo ha sacado del mercado, o sea, lo ha sacado... Sí, pero es que eso y 10-12 años es la vida, porque el daño reputacional, que decía la comandante, efectivamente desde el minuto cero. El minuto que denuncias ante una unidad en la que tenga trascendencia pública, ya estás perdido. Ahí está la profesionalidad. Esta alternativa dice, ahora, si pensamos, no hace falta decirlo porque nos venga a la cabeza, uno piensa en los periódicos que hoy esta mañana, ¿cuánta gente me ha salido imputada, no? Todos los tenemos, que uno lo sabe, ¿no? Sale, que uno tal. Ahora, y los tenemos en la cabeza, y podría decir, no, que si a todos nos tenemos en la cabeza los mismos, tal, gente que ha estado 4 años en la cárcel, que ha estado un tal, que tiene una fianza de un montón de dinero y que tal, y que no sé cuánto. ¿Podemos exigirle a la sociedad que piense que esas personas son inocentes mientras no haya una sentencia? No, Miguel, eso es libre de pensar. Yo sí puedo exigirle al Estado que los trate, no como inocentes, porque eso nos engañamos, que los trate con las garantías. Es decir, mire, usted no mete prisión preventiva si no se dan estos requisitos. Usted no se da una fianza si no hay estos requisitos. Ahora, dice, mire, buscamos mecanismos para no tenerles fuera del sistema 12 años, por llevarlo al extremo. Gente que no puede cobrar su pensión porque no puede abrir una cuenta en España, porque o más rápido, o que establezca algún sistema donde digas, mira, son igual que hay la presunción de inocencia, hay unas cuentas interinas para gente que está en esta situación, monitorizadas de tal manera que por lo menos lo que es su cobro de pensión, sus... es que no abres una cuenta. Yo tengo un juez, por tener, vamos, tienes un juez acusado de prevaricación del cohecho, que lo ha sabido, y no puedes decir, yo lo dejo en el juzgado. Dice, mira, eso es injusto, pero no puedo tenerlo en el juzgado mientras tanto, aunque todavía no sea culpable. Y de esos hay algunos que al final han sido culpables y otros que han sido inocentes y que los hagan sueltos y que dicen cautelares que nosotros aplicamos, el decomiso, de coches, de propiedades. Si al final es esa cosa de la industria de carne es decir, es que para juzgar no queda más remedio que castigar. En el tema de identidad solamente, aparte de los 25 detenidos y tal, en los registros, vehículos intervenidos por valor de 800.000, dinero en efectivo 220.000, fincas 13 millones.
Bloqueo de productos financieros, 2 millones. Eso es todo cautelar, preventivo. Fenomenal, yo no me quejo de esa medida cautelar. Lo que me quejo es que esa persona, si tiene que seguir viviendo y tiene que seguir relacionándose, tiene que tener un medio de cómo hacerlo. Pero los magistrados ya lo hacen en sus... Si yo me parece que aquí al final hay una teoría porque dice, mire, yo para juzgar con garantías, al final necesito tiempo y eso alarga un poquito el castigo, porque eso, para hacerlo inmediatamente te cargas la garantía, ¿no? Y entonces, entonces necesito tiempo y necesito una serie de cosas y necesito un abogado y págate tú el abogado porque si no tienes dinero, si no, pero tienes que estar no sé cuánto. Entonces al final te da un de oficio si no tienes la capacidad. Pero si eres solvente, acabas pagando. Evidentemente. Claro, sí, pero dices, pero Miguel, a mí me han declarado inocente y yo he acabado pagando a este abogado que me han puesto, ¿no? Sí, dice bien, pues entonces me parece que el problema es decir, para juzgar no queda más remedio que castigar, un castigo sutil. Entonces, pero volvemos a lo mismo, ahí se han establecido mecanismos, las costas. Vamos a minimizar. Para poder ser resarcido. Si esto es... Pero si el acusado al final, cuando es resuelto, el abogado lo paga, esa manera de la acusación. Quiero introducir otra cosa, porque el debate ya otra cosa nueva. Una cosa que a mí me llama la atención en los últimos tiempos es el tema de los daños morales. Daños morales, que, lo confieso claramente, daba la sensación de que solamente se concedían los delitos sexuales. Delito sexual y daño moral unidos, porque yo creo que no es discutible, ¿no? Pues bueno, parece ser que la jurisprudencia está concediendo daños morales en delitos económicos. No, es que, hombre, Antonio, tú lo sabes muy bien, esto es parte del asunto, pero mucha gente no lo sabe. Y eso es una cosa muy novedosa, es decir, que aparte de que a mí me deben o me tienen que resarcir en 200.000 euros, no sé qué, el daño que me ha causado porque no me han dejado contratar o me han echado del trabajo mal echado, que luego recupero, ese juez suspendido lo ha cobrado, evidentemente, porque luego queda suelto. Sin complementos. Me parece fatal eso. Y ha sido señalado, o sea que dice... Bueno, por supuesto. Sí. No, pero quiero decir que aparte de la... Mi vecino lo ha visto en el periódico y... Sí, aparte de resarcirte económicamente, lo que parece que es justo, yo tengo un caso con un jefe de policía local que, bueno, pues lo echaron injustamente al cambiar el consistorio, ¿no? Vino en otro, esto no nos gusta, fuera. En cuestión que era funcionario, en fin, una cosa tremenda. La justicia, un montón de años después, ha recuperado la situación y él ha vuelto allí, le han pagado todo lo que había allí. Pero claro, luego, hábilmente pide daños morales. Pues evidentemente, a base que el tema es saber fundamentar bien los daños morales, plantearlos. El tribunal no puede darte más de lo que tú pides, pero se pueden dar y se están dando. Yo creo que puede estar relacionado incluso con un concepto que hemos hablado antes, que es la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero al revés, ¿no? Desde la parte del autor. Cuando damos las formaciones en Guardia Civil sobre cómo imputar, cómo hacer el procedimiento, en qué casos sí, en qué casos no, pues yo muchas veces explico que el no investigar, el no leerle los derechos al representante que se determine de la persona jurídica en un momento determinado puede crear la indefensión de la misma y no darle, ¿no?, los derechos en el procedimiento que debe tener. Pero luego también digo, o sea, tener muy en cuenta que investigar a una persona jurídica, normalmente personas jurídicas de entidad y de relevancia, le produce un daño reputacional grandísimo. Entonces, claro, porque la gente lo dice, bueno, pues entonces la investigo siempre, ¿no? La presento en el procedimiento judicial en el primer momento y ya está. No, es decir, claro, hay que medir totalmente eso, precisamente para valorar eso. El daño reputacional que se le puede crear a esa entidad y el perjuicio posterior, ¿no? El lucro cesante que no va a tener esa empresa a partir de ese momento y que luego puede estar cuantificado y una vez finalice el proceso, pues igual que una persona pide indemnización por haber estado en prisión preventiva, podría pedir una indemnización ya no solo por el daño realizado, sino por lo que ha perdido durante todo ese tiempo. Lo que pasa es que el Estado, que al final es muy cicatero, porque especialmente hay unos procedimientos en teoría objetivos que dices, bueno, hay un error judicial, está la Constitución, tal, y
pero al final el Estado es un procedimiento administrativo, pero es muy cicatero, o sea, que reconoce muy poquitas veces el error judicial, seguimos seguramente, porque tampoco se puede hablar propiamente de error, sino de tal, y segundo, cuando lo reconoce, las indemnizaciones son ridículas, bueno, posiblemente también porque si fuesen ajustadas, pues que el sistema se va abajo, efectivamente, que va abajo el Estado, ¿no? O sea que al final es toda la sociedad la que tiene que soportar esos costes. Yo a veces no sé si esto sirve, pero a veces pienso en el tráfico, ¿no? En el tráfico, qué injusto es una persona que se ha quedado muerta en una carretera, ¿no? Es injustísimo. Y pues eso se podría solucionar. Reparación. Sí, se podría solucionar si quitásemos los vehículos de motor. Y mira, no vale una vida, solo una vida. Y dices, Miguel, pero es que con esto nos manejamos todos los días, ¿qué tal? Pero Miguel, si es, dice, no, Miguel, necesito el tráfico rodado. Sé que tiene un coste, voy a minimizarlo, voy a poner tal, voy a intentar que sea lo mínimo posible, voy a poner sanciones, voy a poner radar, tal, pero al final hay muertos cada año. Dice, no lo quitamos. Entonces aquí también me parece que es una cuestión de ir minimizando costes. Uno de ellos es acortar los tiempos de los procesos. Me parece que eso es elemental y es una asignatura que tenemos pendiente hace muchos años, ¿no? El acortar los tiempos para que esa pena, que no es pena, sino que es tal, por lo menos sea los 10 o 12 años, ¿no? Bien, vamos a ir terminando sobre este tema tan interesante, hay muchos puntos en común y ahora, bueno, pues no me gustaría marcharme de aquí sin preguntar sobre un tema que yo creo que puede ser interesante de cara a la nueva regulación que se prevé en el nuevo Código Procesal Penal. Tenemos a uno de los integrantes de la mesa que estuvo elaborando un proyecto en el año 2013, ahora tenemos un proyecto nuevo, pero en todo caso se atribuye la investigación al Ministerio Fiscal. ¿Qué les parece? Y la constitución de los jueces como jueces de garantías única y exclusivamente de cara a la nueva regulación que se avecina y que hemos estado comentando. Sé que el tema es controvertido y se tiene que marchar don Antonio, pero sí, a ver qué nos puede decir. De entrada soy escéptico, o sea que yo cuando empecé a estudiar la oposición me dijo el preparador hace 34 años: ves rápido porque está a punto de reformarse la ley de gobierno y que no te coja en medio. Entonces llevo 34 años oyendo que va a salir la ley de justicia criminal enseguida. Y por tanto, pues al final ahora ya lo tomo como con cierto escepticismo, diciendo patológico. Espero que no sea así y que yo sea el que me engañe. Yo nunca he sido partidario de que los fiscales asuman la exclusión. Yo he sido fiscal durante 30 años, nunca he sido partidario. Ahora, con el tiempo, o sea, cuando estuve en aquella comisión que hicimos el borrador del año 2013, pues lo primero que discutimos, no discutimos, sino lo primero que votamos, o sea, nada más empezar, bueno, la discusión con el fiscal, la investigación para el fiscal, tal. Y yo fui el único que dije que no, y ya me callé y ya no volvimos a discutir de eso, porque me parece, o sea, tengo la sensación de que es algo que es inevitable. Yo sigo teniendo, aunque sin mucha racionalidad, pues esas prevenciones, que me parece que pasan sobre todo por un Ministerio Fiscal más autónomo, más emancipado del Poder Ejecutivo, aunque con el tiempo me han convencido de que hay ventajas en la investigación por el fiscal, ventajas de todo tipo. ¿Compensan esas ventajas a los inconvenientes de un fiscal que es más flexible, que puede tener un equipo para investigar una cosa y no es el juzgado de Monfort al que le lleva el asunto del delito fiscal que ha quedado allí y por tanto todo eso es abajo, sino que es un equipo y por tanto puede manejar, pues si esto lo vamos a investigar 3, esto lo lleva el especialista y tal? Me parece que tiene muchas ventajas, sobre todo para la delincuencia organizada, y me parece que los dos grandes problemas son: uno, medios; dos, imagen. Me parece que el Ministerio Fiscal necesita una configuración estructural que haga que no sea percibido como una longa mano del Ejecutivo. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si es que sé que se tenía que marchar y quería disculparle y por eso le hemos pedido la intervención inicialmente. Muchísimas gracias, pero sé que es un tema controvertido y podríamos seguir por lo menos un par de minutos más sobre el tema. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, Antonio. Muchísimas gracias. Porque en el proceso, sea quienes sean las partes, hay dos partes. Y la justicia tiene que estar, con Francia Justicia, dando la razón a quien tenga que dársela. Yo sinceramente, y sé que la Fiscalía Europea va en esa línea, porque además la mayoría de los sistemas penales de Europa pues estudia el fiscal, ¿verdad? Yo soy partidario del juego de instrucción, es una institución que funciona bastante bien, que es una institución nuestra, realmente nos hemos quedado casi los únicos haciendo esto, que siga.
Que sigue por dos razones. Una, porque el juez de instrucción ni sabe menos que el fiscal, ni es menos independiente. Entonces, son dos razones muy potentes. Yo creo que el juez de instrucción, que no tiene jefes, ni recibe instrucciones, ni nada, asegura una instrucción mucho más imparcial, sinceramente. Y lo segundo, pues es que los conocimientos del juez de instrucción y del fiscal son los mismos. Pero otra cosa es la posición es común. En los medios, pues que pongan medios, de eso se trata. ¿Qué vamos a cambiar? ¿La etiqueta de juez de instrucción, fiscal, instructor? Pues no tiene sentido. No tiene sentido eso. No, es que vamos a dejar al juez de juez de garantías. Es que todos los jueces son de garantías. Eso es un oxímoron. Fíjate, yo el médico penal hace 20 tantos años pero yo me sumo poco, porque creo que estamos los tres jueces aquí en la misma sintonía, porque dice, o sea, no es un problema de nomenclatura. Si para que el instructor, que ahora se llama fiscal, sea instructor y hay que dotarle de una autonomía, pues ya tenemos una autonomía que no autonomía, tiene independencia constitucionalmente garantizada, que es el juez. Y no es jerárquico. Es que para que sea hay que cambiar el estatuto orgánico del fiscal para que tenga autonomía respecto al ejecutivo. Si ya está. Pues ya alguien que instruye que la tiene, no es algo más que autonomía que se mete. Que evidentemente desde el punto de vista funcional también. Lo ha hecho Antonio hace mucho que no me dedico a la instrucción. Es importante esa flexibilidad que es supraterritorial, que no es solo por el conocimiento del Forum Comis y Delicti y todas estas historias, ¿no? Bueno, pues sí, pues que se cambie el modelo de procesal penal, el código procesal penal, que se haga otro tipo de atribución competencial y funcional para la investigación de los delitos, la instrucción de los delitos. Pero en cuanto, y coincido contigo, no solo quién instruye, sino cómo se instruye y de quién depende el instructor. Bien, queremos terminar este coloquio agradeciendo a todos los participantes pues que hayan compartido con nosotros esta tarde, a don Antonio, a don Eduardo, a don Andrés, a don Fernando, a don Carlos y a doña Beatriz y por supuesto al compañero Jorge Fernández de Araoz. Y para finalizar, dedicar hoy nuestra tarde, el tiempo que hemos estado aquí compartiendo, haciendo esa especial referencia a los compañeros del turno de oficio. Hoy es el día de la asistencia jurídica gratuita, citarles y prestarles nuestro apoyo, nuestro respeto, nuestra consideración por esa labor tan importante que hacen en el día a día de la justicia gratuita. Dado que hoy es ese día de la asistencia jurídica gratuita, pues hacer esta clausura del coloquio haciendo especial referencia a ellos. Muchísimas gracias, seguimos en contacto y ojalá que podamos hacer muchas más cosas juntos. Gracias a todos, buenas tardes.